le está enseñando a las personas, ¿sí?, la importancia de escuchar la palabra. De cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? ¿Cuál era el pan del cielo de Moisés? El maná. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Hay una gran diferencia. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. Está hablando de quién, de Jesús, de él mismo. Que la gente pudiera abrir su entendimiento para poder mirar a Jesús como el pan del cielo. Y dice, y da vida al mundo. Le dijeron Señor, se sorprendieron. Para ellos fue nuevo, para ellos fue un trascender en las dimensiones de la palabra, ¿sí? Ellos se les abre en ese momento el entendimiento y responden, danos siempre este pan. Diga conmigo, danos siempre este pan. Para ellos fue nuevo este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Diga conmigo, yo soy el pan de vida. Jesús está hablando de vida abundante. Está hablando de cómo obtener esa vida y cómo vivirla. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hay dos características importantes. Dice, nunca tendrá hambre. El que sabe disfrutar y comer del pan verdadero. Y luego dice, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Son las mismas palabras que le comentó a la samaritana. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Que aunque puedas leer la palabra, muchas veces no la crees. Y tienes que creer lo que Él ha dicho. Diga conmigo, tengo que creer lo que Él ha dicho. Bien, hay tres dimensiones del reino en la palabra. Cuando hablamos de reino, estamos hablando de gobierno y de orden. Estamos hablando de dimensiones aún más allá. Y esas tres dimensiones del reino, está hablando del atrio, está hablando del lugar santísimo, está hablando de la presencia de Dios, donde tenemos que avanzar e ir más allá a la profundidad. Y estas tres dimensiones del reino hablan de tres tipos de pan que nosotros necesitamos comer, necesitamos avanzar. Así como en nuestros estudios de educación, fuimos al kinder, a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria. Hay diferentes niveles para llegar a una vocación y a una carrera. En nuestra relación con Dios, nosotros tenemos que entrar por lo menos en tres dimensiones del reino. Y esas dimensiones del reino, ¿sí?, se unen al maná, al pan que nos ayuda a vivir. Diga conmigo, el maná representa el pan que nos ayuda a vivir. Ahora dígalo usted, por favor, el maná, el pan que nos ayuda a vivir. La segunda dimensión es el pan de la proposición. Este pan no es común, este pan es para los sacerdotes. Y usted a lo mejor esté pensando en este momento, oye, yo no soy sacerdote. La Escritura dice en la epístola de Pedro que ha llamado al pueblo de Dios escogido, lo ha escogido, lo ha santificado para que sean sacerdotes. ¿Están ahí? Entonces, al convertirnos en sacerdotes, ya no podemos comer el mismo pan. Tenemos un pan que es escogido para los sacerdotes y es el pan de la proposición. Esto significa de la presencia de Dios, entrar en la dimensión de su presencia. Y en la tercera dimensión y el tercer tipo de pan es el pan de la revelación, que significa el lugar santísimo o lugar de intimidad, donde Dios comienza a revelarnos en las dimensiones de nuestro entendimiento. Estas tres dimensiones del reino tienen que ver con nuestro entendimiento. Dígale al de junto, tiene que ver con nuestro entendimiento. Hemos leído porciones donde dice ojos que no ven, oídos que no oyen,
y está hablando de que a muchos se les dificulta entender las dimensiones del reino a través de la palabra. Y vamos a estudiar esto solamente, ¿sí? A través del tiempo me he dado la tarea de ver cuántos tipos de panes en las dimensiones del reino hay. Y por lo menos hay 5 que tengo, pero hoy solamente quiero darle 3. Esas 3 dimensiones del reino en la palabra nos ayudan al crecimiento. Y vamos a ver el primero, el maná, el pan que nos ayuda a vivir. Por eso Jesús dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la palabra que sale de la boca de Dios transmite vida. Diga conmigo, transmite vida. Hay algo que me gusta mucho, la palabra imparte. Cuando la palabra es abierta, cuando la palabra es hablada, se gesta un movimiento espiritual en el reino, porque la palabra de vida o la palabra que te hace vivir te saca de la muerte. ¿Están ahí? Muerte espiritual, muerte emocional. Es tan poderosa la palabra que por 40 años, diga conmigo, por 40 años mantuvo vivo a los israelitas. Dígala de junto, ¿cómo nos ama el Señor? ¿Tú sabes qué es alimentar a un pueblo de casi quizás 2 millones y darles 40 años de comer? Diga conmigo, 40 años. Imagínate al Dios proveedor, diga al Dios proveedor, dándole a los que le ama 40 años de maná. Ahora, yo quiero en la profundidad, al principio, cuando empezamos el primer nivel del reino, nuestra palabra, la palabra maná, nos da el efecto de vivir, no de sobrevivir, de vivir. El maná nos alimenta y nos sustenta para empezar a caminar, para empezar a ver a Dios como un proveedor, como el que me da todo. Ese es el primer nivel. Pero hay algo que yo necesito decirte: no puedes quedarte solo en el maná, solo viviendo de esa palabra que te caes. Escucha bien, si vienes o no vienes, si continúas o no continúas, tú nada más estás comiendo maná, y ese maná solamente te está haciendo vivir. ¿Están ahí? Ahí le va fuerte. El maná es para los que no tienen responsabilidad. Es para los que no tienen sentido de responsabilidad. Es cuando comemos ese maná porque viene como regalo y no nos cuesta nada. Y usted sigue siendo sustentado por el poder de la palabra. ¿Están ahí? ¿Están ahí? Y Dios le da y Dios le alimenta, y usted dice: ah, qué rico está esto, Dios me ayuda, Dios está conmigo. Pero usted solamente está en ese nivel de reino, viviendo del maná. Dice que el pueblo de Israel tenía que salir todos los días ¿a qué? A recogerlo. Pero hay algo que pasa: había algunos flojitos, diga conmigo, había unos flojitos que empezaron a pensar: pues vamos a guardar unas buenas canastas de ese maná para no salir mañana, para no salir pasado, o no levantarme temprano, no tener esa responsabilidad de poder tener la palabra en mi vida. ¿Y qué le pasó a esa gente? Dice la escritura que el maná se echó a perder, se agusanó. ¿Por qué razón? Porque en el reino, en las dimensiones del reino, una de las actitudes importantes es el sentido de responsabilidad. Diga conmigo, sentido de responsabilidad. Los que eran responsables se levantaban temprano, imagínate, y recogían el maná. Era gratis, dígale al de junto, era gratis. Y todo lo que es gratis no se valora. ¿Están ahí? ¿Cierto? Entonces ellos estaban ahí, y cuando iban a buscar el maná se agusanaba. Las características que tenían era la siguiente: llegaba de noche con el rocío,
empezaba a caer y por la mañana encontraban ellos el maná ahí. Al evaporarse la capa de rocío quedaba una sustancia menuda, escamosa, ¿sí?, y fina como la escarcha. El maná no era cualquier cosa. Dios no te da cualquier cosa. Dios no te manda cualquier cosa. Aún aunque estés en la primera dimensión del reino, Dios comienza a mandar algo que cubre todas nuestras necesidades. ¿Están ahí? Ahora, escúchame bien. El maná tenía el efecto de hacerte vivir. Dígalo conmigo. ¿Qué otra cosa podía comer la gente en los 40 años? Tenían vida, gracias a Dios. Y el que podía entender en esta dimensión de reino, ¿sí?, podía disfrutar del maná, podía entender del maná. Profundizo un poco más. Cuando empezamos a encontrarnos con Dios, debe surgir un hambre por la palabra. Diga conmigo, debe surgir un hambre por la palabra. Y la palabra como maná vendrá todos los días y nos hará vivir. Una de las cosas que tenemos que aprender como hijos de Dios es amar la palabra. ¿Están ahí? Es desear la palabra. Es tener hambre por la palabra. Ese es el primer principio de alguien que necesita o que quiere profundizar con Dios. Sentir hambre por la palabra. Diga conmigo, hambre por la palabra. En ese nivel usted va a comer solamente maná. Usted va a disfrutar el maná. Cuando alguien comienza a escudriñar la palabra de Dios, ¿cuántos traen Biblia? Yo, aunque tenga iPad, siempre manejo la Biblia. Y tengo, no le miento, tengo 100 Biblias de estudio. Y me gusta subrayar lo que Dios me habla. Y por las mañanas, antes de leer la palabra, yo le digo a Dios, dame el pan de cada día. ¿Están ahí? Porque entiendo que en mi primera dimensión yo necesito una palabra para vivir. Y le voy a explicar esto. El día lo va a disfrutar usted de acuerdo a la actitud que tenga. El día lo va a disfrutar usted de acuerdo a la actitud que tenga. Pero mi actitud va a tener un reflejo de acuerdo al pan de cada día, al maná. Así que es importante que nuestro espíritu y que nuestra alma se alimente de la palabra. ¿Están ahí? Porque Dios todos los días tiene un pan para cada uno de nosotros, un maná. ¿Alguien recibe ese maná todos los días? Ese es un principio importante, amados, ¿sí? Porque Dios te va a hablar. La gente dice, yo quiero que Dios me hable. Y busca a hombres de Dios y a mucha gente, pero no se esfuerza por mantener una relación con Dios a través de la palabra para que Dios le hable. Diga, para que Dios me hable, necesito abrir la palabra. Otra vez, repítalo. De la abundancia de tu corazón hablará tu boca. De la abundancia de la palabra que está en tu corazón hablará. Este es un principio muy sencillo. Yo lo veo como una formación. Si la gente comienza a formarse con estas tres dimensiones, va a lograr llegar a la revelación de la palabra. Pero la primera cosa es que nosotros podamos entender, ¿sí?, que es el pan el que nos hace vivir. Ese pan podía ser preparado de diferentes maneras. El sabor era como de una galleta de miel que producía un gusto agradable, y la palabra debe producir cosas agradables en nuestra vida. ¿Están ahí? Nos debe sorprender Dios a través de esa palabra. Son características, pero una de las que me llama la atención es que duró 40 años hasta que llega el pueblo a Palestina. Eso lo dice Josué, y ahí entonces se terminan los 40 años del maná.
quiero entender que Dios estaba ahí en ese asunto, y Dios dice: ya en 40 años ustedes deberían haber entendido el maná, palabra para vivir, y no pueden vivir toda su vida solo del maná. Wow. Dígale al de junto, te hablaron. ¿Sabe que me preocupa? Que hay mucha gente que solamente vive del maná. Diga, no trasciende. Otra vez, estamos hablando de esos niveles del reino. ¿Están conmigo? Entonces, en nuestro movimiento necesitamos crecer. Diga, necesitamos crecer. Y muchas veces la falta de respuestas a nuestra vida es por la falta de nuestro crecimiento en la palabra. ¿Está ahí? Usted quiere seguir comiendo maná que no le cuesta nada. Qué buena predicación. Sí, pero ¿y tú qué? Tu vida no solamente puede ser llenada de predicaciones. ¿Están ahí? Necesitas los niveles de la palabra. Diga, necesito los niveles de la palabra. Los judíos no solamente, ellos pensaron a lo mejor que toda la vida iban a estar saliendo a recoger maná, pero se les llegó el tiempo. Diga, 40 años. Todos digan 40 años. Y el número 40 representa número de prueba. Y el Señor dice: a los 40 años te di de comer. Ahora vas a entrar por un periodo de ciertas aflicciones, de ciertas cosas, para ver qué provecho tuviste en los 40 años del maná. ¿Están conmigo? Y entonces uno dice: Señor, pero yo no sabía que esto iba a venir, o que estas cosas iban a pasar. Te preparé y te di de comer 40 años, para que en la prueba pudieras tú reflejar una actitud de edificación a través de la palabra. Y es ahí donde el pueblo, cuando ya no ve esto, se preocupa, porque ya no hay un pan gratis donde va a vivir. Pero no es el propósito solo de quitárselos, sino de ir a la siguiente dimensión. Diga conmigo, caminar a la siguiente dimensión. Ahora, escucha lo que te estoy diciendo. El propósito del maná era que la gente pudiera entender que se estaban preparando para vivir las dificultades y las circunstancias en el desierto. Quizás no entendieron mucho de esto. Dios te prepara un pan, una torta en tiempos difíciles. ¿Están ahí? Dios ayudó la vida de Elías y la vida de otros hombres, dándoles la provisión del pan cuando ellos cayeron en depresión, cuando ellos cayeron en tristeza. Te tengo algo que decir: en la vida hay muchas dificultades, pero el pan que Dios nos envía es para superar cualquier tipo de dificultades. Wow. Por eso necesitamos amar la palabra. Diga conmigo, amar la palabra, ser apasionados por la palabra, y eso nos va a ayudar a crecer. Una vez que nosotros hemos aprendido y hemos crecido, y usted dice: bueno, eso yo ya lo pasé, ya tengo 20 años de cristiano, y pues ya entiendo que ya no debo comer pan tipo maná. Ahora viene una segunda dimensión de reino, y es el pan de la proposición. Aquí nos vamos más fuerte. Este pan no cualquiera lo puede comer. Simplemente y sencillamente era el pan que se preparaba ¿para quién? Para los sacerdotes. ¿Habrá sacerdotes aquí? Cuando Dios te lleva de una dimensión a otra, ¿sí? ¿Cuál es la función verdadera de un sacerdote? Ministrar a Dios. Ahora, ya en el primer paso, Dios te ha ministrado por 40 años.
Y Él dice, ahora es tiempo de que tú ministres. Ahora es tiempo de que empieces a dar fruto. Ahora es tiempo, después de los 40 años de comer maná, ahora es el tiempo de comer un pan en otro nivel. Diga conmigo, tengo que trascender al siguiente nivel. El pan de los sacerdotes. Wow. Este me impacta porque va mucho más allá. Este es el pan de la presencia de Dios. Este es el que no solo lee, sino el que acompaña la palabra con el espíritu. Ya no es solo su mente que puede leer, sino su espíritu se involucra a otro nivel más de la palabra. ¿Están ahí? Porque viene un tiempo de ministración y ahora tengo que entender cómo ministro el corazón de Dios y cómo lo tengo que hacer. Éxodo capítulo 25 versículo 30 dice: y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Los sacerdotes tendrán que venir para comer no el maná, sino el pan de la proposición, el pan de la presencia de Dios. Ahora yo entiendo que ahora su palabra para mí es su voz, y eso produce una presencia interna en mi vida. Ahora empiezan a suceder cosas diferentes al maná. El maná era para vivir, pero ahora el pan de la proposición es algo más profundo. Está hablando de la presencia de Dios. Ahora cada vez que yo leo la palabra, la leo en el espíritu. Dios me ministra, Dios habla a mi vida, mi entendimiento se abre. Hay una forma de ver en el entendimiento de la palabra. Empiezo a darme cuenta que no solamente recibo para vivir, sino que ahora yo puedo ver en esa dimensión que recibo para dar. Wow. En mí se hace rema, en mí comienza a abrirse una dimensión de entendimiento, porque ahora en mi vida hay un efecto, que es la palabra que se me sale de la boca, que es la palabra que está en mi corazón, que es la palabra que me da estabilidad, que es la palabra que me mantiene firme, que es la palabra que me hace ser constante, que es la palabra que me hace servir. ¿Están ahí? Fíjate cómo cambió de una dimensión a qué, a otra. Ahora ya no comes pan, ¿qué? Cuando David está huyendo, ¿sí? Me llama la atención mucho, porque cuando entra ahí al tabernáculo y el asunto, dice que vio pan común. Y entonces el sacerdote que estaba ahí le dice a David: no te puedo dar a ti pan común, pero tampoco no te conozco mucho y no te puedo dar pan sagrado. Y el pan sagrado era llamado como el pan de la proposición para los sacerdotes. Yo quiero que te voltees y le digas al de junto: ¿qué tipo de pan necesitas ahora? ¿O en qué nivel de pan estás? ¿Están conmigo? Wow. El pan de la proposición, el pan de los sacerdotes, ese pan era renovado cada sábado. Diga, cada sábado. Los sacerdotes comían en un lugar santo los panes, y los panes que eran sacados a la mesa eran 12 hogazas. Se designaban con las siguientes características. Era un pan que los sacerdotes tenían que comer perpetuamente. Contenía 2/10 de parte de una efa de flor de harina para la mesa del rey y de los huéspedes. Así que nosotros vemos que estas características eran exclusivamente para los sacerdotes. Diga, para los sacerdotes. En las dimensiones del reino, Dios está preparando un reino de sacerdotes.
¿Cuántos se han dado cuenta que ha habido un aumento en las dimensiones del reino en la palabra? ¿Quién ha descubierto eso? Y tú dices, ¿por qué? ¿Qué pasa? Porque al final de todo, el propósito de Dios es llevarse un reino de sacerdotes. Léalo bien en Primera de Pedro. Yo digo, Señor, entonces la cosa no está fácil. Y entonces los que se han dedicado a comer solamente maná, dime aquí cómo queda el asunto. Y me dijo, mi propósito ahí en Pedro, mi propósito es hacer, es llevarme, es formar sacerdotes. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que tenemos que brincar al nivel de los panes de la proposición. Wow, a mí me dijo algo el Señor. En la segunda dimensión del reino ya no necesitas los 7 pasos a la felicidad, los 7 pasos a la paz, los 20 pasos, ayúdeme a qué más, a cómo dejar la depresión, los 40 pasos, a ver si puedo asistir o cómo puedo asistir a una congregación, 3 pasos para entender cómo ser permanente. Pues dice, no, ese es todo el maná que yo les he dado. Quiero llevarlos a un siguiente nivel. Diga conmigo, nos quiere llevar a un siguiente nivel. ¿Está conmigo? Nos quiere llevar a un siguiente. Ahora, pero para avanzar a este nivel necesitamos al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que produce hambre y sed por la palabra. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? David decía, tengo hambre, tengo sed. Él quería ir al siguiente nivel. ¿Están ahí? Y tengo muchos ejemplos bíblicos donde la gente a veces estaba en la casa del pan y no valoró el pan. ¿Usted valora el pan que se sirve en esta casa? ¿No le escuché? ¿Valora el pan que se sirve en esta casa? Entonces usted no tiene problema de alimentación. Dile al de junto, no tienes problema de alimentación. ¿Cierto? Cuando yo veo este segundo nivel y todavía no llego al tercero, digo, qué tremendo. Ahora, ¿cuáles eran las características de los sacerdotes? Para que pudieran comer del pan de la proposición, no cualquiera podía hacerlo. Por eso David entendió cuando le dijo a aquel hombre, no es pan común lo que tú necesitas, es el pan de la proposición. Porque David estaba tan hambriento que ya se iba a comer el pan común. Quiero explicarte esto. Muchos de los que están aquí no pueden estar comiendo ya y alimentarse del pan común. Necesitan el pan de la proposición, el pan que les va a llevar a una segunda dimensión de entendimiento. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Por eso cuando dice que Él está esperando un pueblo de sacerdotes y que viene por un pueblo de sacerdotes, cuando dice Pedro eso, yo me pongo a pensar y empiezo a repasar todo el Antiguo Testamento y me empiezo a dar cuenta que es un segundo nivel de preparación, porque los sacerdotes no solamente están para recibir, ahora en la segunda dimensión los sacerdotes están para dar. Diga, para dar. Dígale al de junto, si eres un sacerdote, ahora vas a empezar a dar. Voy a decir algo bien fuerte. En el primer nivel del maná, nos convertimos en consumidores. ¿Están aquí? ¿Están aquí? ¿Qué es un consumidor? Dame, dame, quiero. Dame, quiero. ¿Será que es desgastante ser consumidor? ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Mira, la idea de Dios es que tú te puedas reproducir. ¿Están conmigo? La idea de Dios no es que tú vengas siempre a trigo solo, sino cuando llegues al segundo nivel de sacerdote, tú tienes que empezar a dar y te debes preocupar por alcanzar a otros. ¿Están conmigo? Entonces, en este nivel, yo entiendo
que no necesitamos tanta estrategia. Si pudiéramos cumplir el segundo nivel todos, diga conmigo, nos multiplicaríamos inmediatamente. ¿Están conmigo? ¿Cuántos entienden y se comprometen a vivir este nivel? Ahora estoy para dar. Diga conmigo, ahora estoy para dar. ¿Sabe la importancia del crecimiento de la palabra? Yo veo en la Biblia que Jesús no tenía tantos métodos, pero le funcionaba todo esto. Eran sus métodos. La gente quería oírlo, la gente quería escucharlo. ¿Lo han leído? Y yo decía, ¿cómo le hacía? Porque la palabra, él tenía formas, de poder aplicar la palabra. Y él sabía que a unos tenía que darles todavía maná, pero a otros ya no. A otros tenía que darle una palabra de proposición. ¿Están ahí? Y él giraba sobre estas tres dimensiones que estoy hablando. Giraba sobre estas tres dimensiones y de repente estaba la multitud, los consumidores. Y de repente estaban los discípulos. Estos tienen que aprender a dar ya. ¿Sí? Y entonces él estaba en un balance, diga, en un balance. Porque necesitamos gente que coma pan de la proposición para que ayuden a los que están comiendo maná. ¿Están ahí? Cuando esta dinámica la entendemos, entonces empezamos a darnos cuenta de cómo surge este pan. Es el pan de la presencia. Es el pan que está avanzando en nuestra vida. Es el pan que se multiplica. Diga conmigo, es el pan que se multiplica. Ahora, este pan de la proposición, me dice la escritura que había 12 panes y representaban las 12 tribus de Israel. Cuando las 12 tribus de Israel representaban esto, a mí me llama la atención porque me está hablando del reino de Dios, del gobierno de Dios, del orden de Dios. O sea, quiere decir que el hombre pasa de la primera dimensión a una segunda dimensión que se llama gobierno, reino y orden. Porque entonces los sacerdotes que comen pan de la proposición abren su entendimiento, y su entendimiento ahora entiende que hay un gobierno de parte de Dios, que hay un orden de parte de Dios, y que la gente con el entendimiento abierto comienza a desechar todo lo que ya no puede seguir comiendo, y ahora va a comer del pan de la proposición, porque ha entendido que Cristo resucitó en su vida y ahora tiene otro nivel de vida. Lo voy a explicar más sencillo. No es lo mismo vivir en una casa común que en la casa del rey. ¿Están conmigo? Estoy seguro que a lo mejor alguno, pero muchos no han vivido en la casa de un rey. Y cuando estamos en una casa de rey, no nos falta nada. Porque entonces se aplica que el gobierno de Dios se asiente en nuestra vida. Y comenzamos a dejar de depender de este mundo y empezamos a depender del gobierno de Dios. Y nuestra mentalidad trasciende. Dejamos de ser consumidores y nos convertimos en dadores. Hay una transición, diga conmigo, hay una transición. Trigo está trascendiendo. ¿Alguien lo cree? Trigo está trascendiendo. Y al trascender y al comer el pan de la proposición, ¿qué cree? Dígale al de junto, viene la multiplicación. La multiplicación no es algo mágico, es algo que tenemos que hacer. ¿Están ahí? Dígale al de junto, es algo que tenemos que hacer. Porque tú decides, el gobierno, tú tienes una decisión de orden y vas caminando y vas creciendo. Tercero, y en esto termino, el pan de la revelación. Ya vimos primero cuál es el primer pan, el maná. El segundo,
el de la proposición. ¿Y el tercero? Wow. Oye, ¿y aquí cómo? Es cuando tú empiezas y fíjate lo que empieza a suceder. No puede ser. Si esto yo he leído de hace 10 años, ¿cómo es que no había entendido? Espérame tantito. Acabo de descubrir algo que no había descubierto. Cuando la revelación llega, comienzas a ver con ojos espirituales, más allá de tu entendimiento. Hey, escúchame, tú leías con entendimiento y hasta ahí llegabas con un entendimiento, pero ¿qué tal cuando tus ojos empiezan a escudriñar por el Espíritu? ¿Están ahí? Oye, ¿cómo es eso? Cuando tú empiezas a escudriñar por el Espíritu, empiezas a ver cosas que nunca habías visto. Es el mismo versículo que leíste hace 10 años, pero apenas lo entendiste. Oye, qué revelación. Juan 14:6. Apenas acabo de entender que hay un camino, no hay muchos. Él es el camino. Acabo de entender que la verdad me libera. Acabo de entender que Él es la vida. Eso es sencillo, que por tantos años lo leíste en tu mente. Ahora tus ojos por el Espíritu te están dando una ¿qué? Antes no sabía cómo permanecer. Ahora en el Evangelio de Juan estoy entendiendo cómo permanecer. ¿Están ahí? Y empieza la revelación a darte destino y a darte dirección. La revelación tiene dos cosas interesantes. ¿Me da qué? Destino, y me da. Y tú me dirás, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es la misma voz de Dios. Él te habla de diferentes maneras, proféticamente, te habla como Él quiere, pero tú tienes que tener la revelación para saber qué es lo que te está diciendo, qué es lo que está revelando. Ahora, la revelación se obtiene por las dos primeras dimensiones. ¿Están conmigo? Ahora empieza Dios a revelarte. Tú ya no tienes que andar preguntando. En este nivel todo te lo va a revelar. ¿Están ahí? Y de repente cuando leas una cosa que Dios te está hablando y te dice, dejad, haced morir, despojaos. Ahí me está hablando. Voy a leer mejor otro capítulo. Porque te está revelando la cosa que está mal. ¿Están ahí? Y tú dices, no me conviene leer ahora eso. Necesitamos entender el nivel de la revelación, amados. Dice Lucas 24, 30 al 31. Dice, tomó el pan, lo bendijo y se lo dio entonces ¿a quién? A ellos. Y se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Espere. Eso hay que leerlo con revelación. Les dio, ¿qué les dio? Pan. Lo bendijo. Y cuando se les da, ¿qué pasó? ¿Qué surgió? Estoy hablando del pan de la revelación. Los ojos no se les habían abierto en el primer nivel, ni en el segundo. Hasta el tercer nivel ellos abrieron los ojos. ¿Están ahí? Y los ojos significa el ver. Nuestro entendimiento está conectado. Tú le dices, es que yo le hablo y no entiende. ¿Y cómo le haré para hablarles? Ya busqué los mejores mensajes, ya le di los mejores discos, ya hice esto. No, él tiene que caminar en sus niveles para que abra los ojos. ¿Están conmigo? Cuando llegue a la tercera dimensión, 30, 40, 50, 100, 200, ya estamos en otras dimensiones. ¿Están ahí? ¿Están ahí?
La primera cosa que hay que hacer para la revelación es que los ojos se abran. Diga conmigo, los ojos se abran. Porque muchas veces estamos embotados. Nuestro entendimiento está bloqueado. Nuestro entendimiento abraza la aflicción, abraza las broncas, abraza los problemas y no puedes trascender. Nada, no tiene que haber nada que pueda ser un obstáculo para tu entendimiento. Cierto, y sé que todos pasamos por diferentes situaciones, pero nuestro entendimiento ya a este nivel no puede ser bloqueado. Necesitamos el pan de la revelación. ¿Están ahí? Señor, ¿qué voy a hacer en esto? Mi toma de decisiones, mi avance, mi crecimiento. Necesito revelación. ¿Están conmigo? Oye, la revelación es nada más para los pastores. No. Tú puedes recibir revelación esta noche si decides caminar en las 3 dimensiones. ¿Están ahí? Wow. Hace unos días una persona viajando a Cancún se volteó el camión, chocó con un tráiler que venía del otro lado y murió casi toda la gente. Y una persona de la congregación compró un boleto para irse allá a Cancún en ese autobús. Pero antes de salir me fue a ver y me dijo: yo no siento paz, no sé, siento algo que me dice que no debo viajar. Leí esta escritura y me mostró el pasaje, ¿sí?, donde dice detente. Y entonces hablando con él, digo, pues Dios te reveló, eso es revelación. Detente de lo que vas a hacer. Y al siguiente día sale la noticia. Y él llorando me habló por teléfono y me dijo: ¿cómo el poder de la revelación puede detenerte aún de la muerte? Hay muertes que no son que no es el tiempo de Dios. Hay muertes que no se tienen que dar, sí, porque no es la voluntad de Dios. Simplemente se dan porque el hombre olvida esa revelación con Dios. En pocas palabras, deja de hacer lo que Dios dice que tiene que hacer. ¿Están conmigo? Y entonces yo valoraba ese testimonio, porque yo decía, si ese hombre no hubiese escuchado a Dios o hubiese hecho a un lado esa palabra, no estaría hablando conmigo. ¿Están ahí? Pero Dios, a través de la revelación, díganle de junto, te puede librar de la muerte. Y no solamente hablo de la muerte física, hablo de la muerte emocional, hablo de la muerte espiritual. ¿Cuántas veces Dios nos libra a través de la revelación? Los peligros. ¿Están ahí? ¿Sabe que el Padre Nuestro, cuando dice en esa frase tan poderosa, líbranos del mal, está anticipándose? La revelación nos anticipa de los peligros y aún de la misma muerte. ¿Están ahí? La revelación es el conocimiento intelectual y sabio de parte de Dios. Por eso es un tercer nivel. Por eso el que está ya en la revelación de la palabra, ya pasó por el maná, ya se dio cuenta que mucho tiempo Dios le dio de comer y ahora tiene que ir al otro nivel, hacerse sacerdote. Ahora yo tengo que ayudar y dar y extender el reino y establecer el reino, porque estoy en el segundo nivel. ¿Están ahí? Y en el tercer nivel, diga, qué responsabilidad. Porque la revelación no viene para ver qué tan bueno vas a ser con la revelación o qué famoso vas a ser con la revelación. La revelación es un elemento, es un pan que nos va a ayudar en la vida a librarnos, repito, de la muerte y de muchos peligros. Quizás Dios te ha hablado muchas veces, te ha dicho, vamos al otro nivel. Te ha hablado y te ha librado de la muerte y te ha librado de muchas cosas. ¿Están ahí? ¿Qué tanto amamos la palabra? ¿En qué nivel estamos? ¿Sigue comiendo usted maná como los israelitas 40 años? ¿Ya entramos al nivel del sacerdocio?
ya estamos dando, ya entendimos que Dios me libró de muchas cosas. Alguien me preguntó a mí, ¿cuál es el propósito de Dios? Sanar, liberar, restaurar. Yo entiendo, me dijo esta persona, que Dios lo hace porque nos ama, pero debe haber un fin y un propósito por el cual Dios lo hace. Y yo le contesté solo una cosa y le dije, es muy sencillo. La gente que recibe una sanidad, la gente que recibe liberación, la gente que recibe de Dios, es para que Él gobierne en su vida. O sea, el deseo de Dios no solo es sanarte, es gobierno. Tiene que entender la persona que la manifestación del reino es para el establecimiento del reino. ¿Están conmigo? Pero no, nuestra mente es Dios me sanó, qué bueno, existe trigo y miel, aquí estoy. No, el propósito es que Él quiere gobernarte. ¿Estás ahí? No solo quiere sanarte, fue pretexto de hacerlo para ver si tú estás listo para que su gobierno se asiente sobre ti. Porque no solamente quiere sanarte, quiere bendecirte el resto de tus días, gobernando tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Esa es la extensión del reino. No te quedes ahí. Dígale al de junto, no te quedes ahí comiendo maná. Hay que trascender. Hay que llegar al asunto de la revelación. Y hoy el Señor está revelando muchas cosas para tu vida. ¿Están conmigo? Él no desea el mal para ti, Él desea el bien. Este es asunto que tú decidas ir a la siguiente dimensión. ¿Están conmigo? Cuando Jesús le da de comer a los 5,000, ¿se acuerdan? Hay un muchachito. Nadie traía pan, nadie traía nada. Y me sorprende, porque dice que había 5,000 sin contar mujeres. Ponga usted unos 10,000, 15,000. Toda la gente tenía una mentalidad de consumir. Ese muchachito era el único que tenía la mentalidad de dar. ¿Cuántos panes? Y 2 peces. Y Dios usa a un entendido, ojo, a un entendido de su reino para alimentar a una gran multitud. Lo que Dios puede hacer en tu vida, lo que Dios puede hacer con los entendidos del reino, con 5 panes y con 2 peces, Dios puede hacer 1000 cosas en grandes multitudes. Si encontráramos como Jesús a ese muchachito, porque quiero decirte algo, que los discípulos no resolvieron el problema. ¿Están ahí? Oye, eran los discípulos y encontraron a ese chamaco, y ese chico lo resalta la escritura, porque todavía, a pesar de que ese chico trae 5 panes y 2 peces, todavía sobra. Habla de la multiplicación, habla acerca del crecimiento, habla de la provisión, habla de que hay una manifestación de entendimiento abierto. Dios te puede usar para darle a multitudes de comer. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? Ahora está el asunto. Dios ha dado palabra a esta casa. ¿Están? Pero hoy está diciendo que te hagas un entendido de tercera dimensión. ¿Están ahí? Va a venir el crecimiento, va a venir la multiplicación. Y la pregunta es, ¿cómo? Cuando tengas al muchachito que tuvo Jesús ahí en la multiplicación. No busques los cientos, pero dentro de ellos habrá 1 o 2 muchachitos que traigan 5 panes y 2 peces. ¿Están conmigo? Y de repente viene una multiplicación, amada iglesia. Ese es el propósito de Dios, que Dios gobierne en tu vida, para que tú puedas destapar todo lo que Dios ha depositado en ti. Todas las personas que nos acompañan por primera vez, Dios quiere darte ese pan, alimentarte, llevarte a otro nivel. Y los que ya estamos aquí, necesitamos avanzar. ¿Cuántos creen que necesitan un nivel? Ir a un nivel más. Levante bien su mano.
Todos necesitamos ir a un nivel más. La revelación no viene gratis. La revelación es asunto de relación, es asunto de intimidad, es asunto de estar. Yo le digo a Dios, por favor, háblame aquí en este versículo, háblame. Y a veces tengo que pasar casi 2 meses para entender lo que Dios me quiere decir. No que agarro el versículo y ya lo leo y ya esto les predico. No, ahí estoy, me tiro en el piso, lloro y le digo, Señor, soy torpe, quiero entender, enséñame por favor. Mis ojos estén conectados con tu espíritu y yo pueda ver lo que tú ves ahí. Nos acostumbramos a ir a otra dimensión. Están ahí. Usted que viene por primera vez quizás dice, hay muchas cosas en mi vida que no he podido trascender, ir a otro nivel, estoy atorado en problemas. Pero hoy Dios te está hablando que subas al siguiente nivel y lo que tienes que hacer es encontrarte con Él. Así que en esta noche, tú que vienes por primera vez, yo te hago una invitación para que te pongas de pie, por favor, y des un paso aquí adelante y le digas a Dios, me quiero encontrar contigo. Quiero encontrarme contigo, quiero ir al siguiente nivel. ¿Hay alguien aquí que esté por primera vez? Vamos a darle un aplauso a todas estas personas que vienen, pero así, mire. Venga. Todos los que están por primera vez, vamos a orar por ustedes. Esta es una noche en la cual Dios te está diciendo que vas a un siguiente nivel, a una siguiente dimensión. Wow. Él es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Dios es bueno. Dios te trajo en esta noche, no por casualidad. Dios te trajo por un plan. Venga. Él quiere llevarte a ese nivel de encuentro, a ese nivel en donde Él quiere llevarte a lo mejor. Usted no está aquí por casualidad. Usted está aquí porque Dios le trajo, ¿cierto? Dios ya se quería encontrarse con ustedes. ¿Cuándo? Desde hace mucho. Y lo que has estado escuchando, lo que usted ha estado escuchando, le ha impactado. Porque ha habido muchas situaciones atrás de su vida. Pero yo quiero decirle algo de parte de Dios a usted desde que la estoy viendo. No tema, no tenga miedo. Los temores han estado muy fuertes en su vida. ¿Qué voy a hacer? No puedo. Cada vez se pregunta más cosas, es cierto. Pero hoy Dios le trajo y le dijo y le dice a usted en su corazón, no temas porque yo te redimí. El amor echa fuera el temor. Ha habido circunstancias difíciles, económicas y emocionales, y no sabe. Pero es Dios trayendo ese tiempo sobre su vida. No busque más. Hoy he encontrado a Jesús y Él viene para proveer y Él viene para hacerle totalmente diferente. Wow. Quiero que todos repitan esta oración conmigo en voz alta. Señor, hace 3 meses que usted ha estado padeciendo, ¿cierto? Y ha estado fuerte como que una depresión, una tristeza por no alcanzar lo que usted quiere. Y a veces ha venido la impotencia, es cierto, del no saber qué hacer. Hoy no es una casualidad, es una diosidencia del encontrarse con Dios. La carga pesada que siente, hoy Dios la hace ligera. Simplemente abra su corazón y manifieste su corazón a Dios diciéndole, aquí estoy, no puedo más, tú eres el único. Y caminar por un compromiso con Él. Digan conmigo todos ustedes, Señor Jesús, esta noche entrego mi vida
entrego mi ser en tus manos. Reconozco que he pecado contra ti. Te pido perdón y abro mi corazón para que gobiernes en mi vida. Quiero ser diferente. Quiero tener una vida nueva. Y de esa manera te entrego mi voluntad. Asienta tu trono, tu gobierno en mi ser. Tómame en el nombre de Jesús. Amén. Van a orar por usted ahora. Y solamente usted ahí escuche toda la bendición que Dios le está dando esta noche. Usted que está ahí, levante sus manos y vaya al nivel, vaya al siguiente nivel que Dios le está llevando. Caminemos hacia el nivel que Dios quiere. Usted sabe cuál es. Reconozca que necesita avanzar, ir más allá, más allá. Sí, Señor, derrama tu gracia. Has destapado los ojos del entendimiento y estás trayendo una revelación. Estás trayendo un nuevo entendimiento. Declaramos que hay un nuevo entendimiento en cada vida esta noche, en cada ser. Te exaltamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Gracias. Voy a pedir a todas las personas ahora que caminen hacia mi brazo izquierdo y le van a dar indicaciones ahí para que usted pueda continuar. Se acercaron a Dios y que hoy se han gozado. Así que no se vaya a su asiento, hacia el letrero que dice bienvenidos. Ahí le van a dar indicaciones. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Adelante. Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen?